Bien, hermanos, lección número 163. Vamos a ir capitulando un poco en esta mañana, leyendo lo que ya miramos, para después llegar al punto número 2. Son dos lecciones, 2 puntos nada más en cada lección que tenemos, así que de ahí vamos a partir. Dice la introducción, gracias a Dios que nos ha provisto de su palabra para poder recibir la orientación que cada día necesitamos, sea en situaciones cotidianas y o en cualquier aspecto difícil de discernir. Al encontrarnos en estos momentos, Dios nos guía, Dios nos guía o nos orienta a través, en muchas ocasiones, de la ley de la conciencia. Y dice la introducción, y por medio de las convicciones que también hemos adquirido. Vamos a ver lo que nos dice la bienaventuranza en Romanos, capítulo 14, versículo 22. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, si tienen a bien, ahí en sus casas, o donde estén. Romanos capítulo 14, versículo 22. Pablo declaró lo siguiente, Romanos 14, 22. Lean junto conmigo en voz alta, ahí en donde están. Romanos 14, 22. En voz alta dice así, junto conmigo: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La segunda parte del versículo, gracias hermanos, la segunda parte del versículo dice Pablo: bienaventurado aquella persona, feliz, dichosa, bendita, bendecida de una manera suprema, es lo que quiere decir bienaventurado, ya lo explicábamos en su momento, la persona o el creyente que no se condena, es decir, que no le castiga su propia conciencia de lo que está llevando a cabo. Hay otro pasaje donde Pablo, no recuerdo bien ahorita, se me vino a la mente de una forma vaga, donde Pablo les enseña, no recuerdo si es a los filipenses, donde les dice para que aprendan a aprobar lo que es mejor, para que aprobéis lo que es mejor. En situaciones, hermanos, en ocasiones vamos a encontrarnos en nuestra propia vida en momentos en los cuales el Espíritu Santo nos va a mover, guiados obviamente por su palabra, ¿verdad? Pero cuando no hay algún mandamiento, algún principio bíblico, algún patrón de conducta de algún personaje bíblico que agradó a Dios, de cómo actúa en determinada situación, pues nuestras convicciones nos van a mover. Yo no hago esto porque estoy convencido de que esto no le agrada a Dios. O yo no voy a ir para allá, o voy a hacer esto porque esta es mi propia convicción que yo he adquirido con el paso del tiempo. Pero en ocasiones, hermanos, también el Espíritu de Dios utiliza el llamado a nuestra conciencia, el llamado a ese conocimiento previo que hemos adquirido con el paso y el recorrer de la vida cristiana. Entonces tenemos conocimiento de la palabra del Señor, tenemos conocimiento de otros hermanos, de otras personas, de todo lo que hemos adquirido de su palabra, predicaciones, de buenos ejemplos de otros cristianos fuertes en su fe, maduros, que hemos visto cómo han actuado en algún momento de su vida. Y todo ello lo utiliza el Espíritu de Dios para que nos venga a nuestro consciente o a nuestra conciencia para poder actuar en determinada situación. Ahora, siempre, hermanos, debemos de tener la cautela y de ser cuidadosos con la ayuda del Señor de aprobar, de estar seguros de lo que estamos haciendo. Bienaventurado el que no se condena, el que no se castiga a sí mismo en su propia conciencia de lo que está haciendo. Si tú apruebas algo, debe ser en base a la palabra de Dios y debe ser en base a lo que has aprendido. A eso se le llama, hermanos, libertad cristiana. Pablo les dijo a los hermanos, bueno, ahorita voy a explicar un poquito más. Vamos a ir al punto número 1, el entorno de la bienaventuranza. Letra A. El apóstol Pablo se dirigió a los hermanos romanos, a los hermanos de las diferentes congregaciones de Roma, con la finalidad de regular ciertas reacciones entre la comunidad cristiana, ya que había ciertas situaciones que llevaban a ciertos hermanos a entristecerse o a contristarse. Había hermanos débiles en la fe, como los hay en todas las congregaciones, en todas las iglesias, y estaban viendo la conducta de hermanos que ya eran maduros, que habían aprendido a madurar, a tomar, a vivir en base a la libertad cristiana que Dios nos ha dado, y su conciencia no se lastimaba por hacer algunas cosas. Específicamente,
En el pasaje de Romanos capítulo 14, donde está justamente la bienaventuranza, bienaventurado aquel que no se condena en lo que hace, en lo que prueba, es que había una situación semejante en Roma con los hermanos de Corinto, aquellos griegos, revoltosos, mundanos, carnales, en su gran mayoría. Había una situación en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pablo en otro pasaje dice, un ídolo no es nada. Para los cristianos, un ídolo no tiene ningún valor, no tiene una imagen pagana de una religión humana, de las religiones de los hombres. Esas imágenes no tienen ni para Dios y por ende para nosotros como cristianos, no tienen ningún valor. Y si no tienen ningún valor, lo que hacen en favor de ellos, sus devotos, pues obviamente tampoco tiene valor. Pablo decía, si tú quieres comer carne y tú vas al mercado a comprar carne y en ese mercado sabes que allí a veces llevan de lo que le han sacrificado, de esos oros, de esos toros, perdón, no oros, de esos toros, de esas vacas, de esos becerros, de esos animalitos que le han ofrecido a los dioses paganos y que los han destazado y matado. Y ahí los quemaron o en holocaustos se los ofrecieron, o ahí estaban. Y después llevaban la carne que estaba buena todavía, la llevaban a vender a ciertos lugares, a ciertos mercados. Y decía Pablo, yo no tengo ningún problema con ir al mercado, comprar un trocito de carne para irme a hacer una birria a mi casa. Yo llego, yo no pregunto, ¿esto fue o no fue sacrificado a los ídolos? Yo llego, compro, cocino, como y antes de comer le doy gracias a Dios por la comida y con la oración de gracias a Dios, Dios santifica los alimentos, dice Pablo. Así que lo que comemos, dice, lo que contamina al hombre, ¿se acuerdan lo que dijo? Que lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de nuestros labios. De manera tal que Pablo dijo, como cristianos maduros, eso no nos afecta porque para nosotros no tiene valor alguno un ídolo pagano. Entonces comprar carne en el mercado público, abierto al público, pues no pasa nada y voy y lo compro. Y hay hermanos maduros que piensan igual que yo, decía Pablo, pero hay hermanos débiles que dicen, no, ellos fueron salvos del paganismo, Dios los convirtió, los salvó y se convirtieron del paganismo al cristianismo bíblico y verdadero, y entonces esos hermanos tenían que decir, no, es que es un ídolo, eso fue ofrecido a ídolos paganos, eso no lo vamos a comer. Entonces había hermanos que quizás, algunos eran recién convertidos, otros pues ya tenían tiempo en el evangelio, pero un cristiano débil no necesariamente es un nuevo convertido. Porque hay hermanos que recién se convierten a Cristo y llevan un proceso de madurez, hermanos, muy, muy corto, es decir, en poco tiempo van madurando en las cosas del Señor. Pero hay otros cristianos que tienen tiempo en las cosas de Dios, pero pueden ser muy inmaduros. De manera que tal dice Pablo, pues hay hermanos débiles. Teniendo tiempo, años en el Evangelio o recién convertidos, son débiles de conciencia. Y viendo a un hermano de tiempo, un hermano maduro, de carácter cristiano maduro, dice Pablo, y ven que están comiendo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, pues, se lastiman, se contristan. Había hermanos, por ejemplo, en el versículo 15, Romanos 14, 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. La ley del amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, hermanos, hay que aclarar en este versículo 15, no está hablando de cualquier comida. No está hablando de decir, es pecado hacer carnes asadas. No. Tampoco está hablando de que es pecado comer o hacer una sopita de esos de sobre. No, tampoco. No está hablando de cualquier tipo de comida, está hablando de comida, se refiere a aquella carne que fue sacrificada a los ídolos. Hay hermanos, dice, que son contristados, pero por causa de tu comida, tu hermano es contristado, pero ya no haces que se contriste, ya no andas conforme a la ley del amor. Ahora, había también entre los romanos, hermanos, había judíos que se habían convertido a Cristo y ellos todavía tenían la costumbre de guardar el sábado como el día de reposo.
Así que convertidos a Cristo, bueno, el fin de la ley es Cristo, dijo Pablo, ¿verdad? Dice la Escritura, pero en aquel entonces Pablo enseñaba eso, el fin de la ley es Cristo y se acabó, ya no estamos sujetos a la ley, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la dispensación, el periodo de la gracia, así que Cristo cumplió la ley por nosotros, así que ya no estamos sujetos a la ley. De manera tal, dice Pablo, que si no guardas el sábado no pasa nada. Primer día de la semana es el día del Señor, los hermanos se reunieron después de la resurrección de Cristo, ese fue el parteaguas, los hermanos tomaron en consideración el día de la resurrección de Cristo, Dios estableció un día sin una orden específica del guardar el domingo, se estableció de una forma natural. El día de Pentecostés, cuando el Señor había ascendido al cielo, y el día que el Espíritu Santo vino sobre esos 120 judíos convertidos que estaban esperando la promesa del Padre, el día de Pentecostés fue un primer día de la semana, fue un domingo. Y estaban reunidos. Ahora, después de allí, Pedro se puso a predicar, comenzó a predicar el Evangelio, pero a raíz de la resurrección de Cristo, los cristianos, los convertidos, han tomado como el domingo, el primer día de la semana, como el día de adoración al Señor, es un día de descanso. De manera que tal que hay algunos judíos que se habían convertido y no solamente era cuestión de los alimentos, porque decían, no, pues no puedes comer puerco porque es uno de los animales inmundos, y de los otros langosta también, no comen algunos judíos, ¿verdad? Porque pues está en el fango, y el fango pues es inmundicia ahí en el mar, dicen, ¿verdad? Y ciertos animales, y decían los judíos convertidos, no, el sábado pues hay que guardarlo, y el sábado y el domingo, pues, o sea, 5 días trabajaban semana inglesa, ¿no? De lunes a viernes, y sábado lo guardaban, y el domingo también. Pero había judíos convertidos que decían, ¿tú por qué no guardas el sábado? Pablo les dice, ¿de qué te sirve guardar los días y los años? No estás obligado a hacerlo, si lo quieres guardar, guárdalo, no pasa nada, pero el día domingo, pues ese sí es del Señor. Tú eres judío, no quieres quieres reposar el sábado, hazlo, no te pasa nada. No lo ves como una obligación, véalo como algo sano, algo bueno, ¿verdad? Pero no te afanes por no hacer nada, porque ya no estábamos bajo la ley. El domingo mañana, el siguiente día, después del día del sábado, bueno, vamos a juntarnos en las casas los hermanos, decía Pablo, cada quien en su congregación, y ahí adoramos al Señor. Así que hay hermanos que se contristaban porque otros hermanos maduros echaban mano de la libertad que tenemos en Cristo de vivir y reaccionar y tomar decisiones y hacer o no hacer en base a la ley del amor o de la conciencia. Letra B, dice ya nada más lo iban a leer, ¿verdad? Pero bueno, ya estoy explicando. Letra B, dice en el capítulo 14 y parte del capítulo 15, Pablo trata de principios importantes para que el pueblo de Dios, los creyentes, sepamos cómo conducirnos, dice la Biblia, cómo conducirnos en medio de cuestiones de importancia secundaria. Mencionábamos la semana pasada, que hay cuestiones sumamente importantes y situaciones o aspectos de importancia secundaria o de menor importancia. Estos son los aspectos, los de menor importancia, que a menudo son causa de conflicto entre los hermanos, entre los creyentes, pero tales conflictos, hermanos, son totalmente innecesarios, como Pablo lo viene a explicar más adelante. Aspectos que no deben de causar un conflicto en una congregación o entre ambas familias o dos familias, entre los hermanos o entre varios hermanos, dice, le das demasiada importancia a algo, el diablo utiliza eso. Recuerdo que en un día estábamos en una misión que se comenzó en Tijuana, y el grupo de jóvenes estábamos encargados en aquel entonces, yo todavía estaba joven, y algunos hermanos también, otros que ya son pastores hoy en día, estábamos sirviendo en esa misión. Y me acuerdo que un día terminamos el culto, en la parte de alta del cerro estaba el templecito, y en la casa de abajo de un hermano, ahí estaban cuidando a los niños, había unas muchachas que daban clase, y ahí una recamarita servía como de cuarto de cuna, había niños chiquitos y todo eso. Era una colonia, un chamaquero por todos lados, colonia popular. De manera que terminamos un día ese culto, me parece que era un culto en diciembre, creo que había sido un culto especial de Navidad, y bajamos para ver cómo despedirnos del resto de los hermanos, y mucha gente. Y había dos hermanos ahí, ya grandes los hermanos, yo los miraba como ya hermanos maduros, grandes, de ahí mismo, de esa colonia, buenos cristianos, pero después de eso le quité el adjetivo buenos y le dejé cristianos.
Yo apreciaba mucho a ambos y los seguía apreciando a los hermanos, pero me acuerdo que estaban alegando los dos papás, los dos hermanos, alegando fuerte, y había gente visitante, y alegaban, y estaban alegando por un aspecto de importancia secundaria. Recuerdo que la hermana, la muchacha que estaba cuidando a los niños, le dijo: hermano, el niño le quitó ese juguetito, y después el otro se enojó y lo mordió en la manita, se enojaron, se pelearon, dice, pero ya no tienen, ni sangre le salió, dijo. Ah, pero el hermano, entonces el papá le empezó a reclamar al papá del otro niño que lo mordió, y empezaron a alegar. Y los hermanos, los papás estaban discutiendo fuertemente, y yo creo que no llegaron a golpes nada más porque había mucha gente, pero los hermanos eran de esos hermanos corriositos, ¿verdad? Que luego se encendían con un chispazo. Y estaban alegando, no con majaderías, pero... Y lo peor de todo, hermanos, es que los niños ya estaban jugando otra vez allí. Nosotros llegábamos tratando de calmarlos: hermano, cálmense, tranquilo, no pasa nada, los niños están jugando. No, déjenos, hermano, déjenos desahogarnos, porque aquí esto... Y los hermanos se dejaron llevar por una situación en su carne, por un aspecto secundario. Repito, los dos pequeñitos de 5 o 6 años andaban jugando otra vez como si nada hubiese pasado, pero los padres, por cuestión de debilidad espiritual, o ignorancia espiritual, o carnalidad, se estaban dejando llevar por un aspecto, un asunto secundario. No era un cuestionamiento, no era una cuestión de doctrinal, no era una cuestión de organización, no era una cuestión, no, era algo que no debía de suceder. Dice Pablo, pone la situación en aspectos de menor importancia, y eso lo utiliza Satanás y hace una bomba, y viene un Big Bang, y suceden cosas, y es como si se levantase un tsunami, cuando realmente debería ser una bolita chiquitita, que nomás la brincas, y es todo. Y Pablo se dedica en el capítulo 14 y parte del 15 a tratar de enseñarle a los hermanos de que no se expongan a esos aspectos terrenales o secundarios. Ahora, si seguimos con el punto, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Nos dice, letra C, se pone de relieve al cristiano débil, que es aquel que tiene escrúpulos sin fundamento en cuestiones de menor importancia. Es el cristiano débil se aferra a su propia voluntad, a su criterio, a su manera de pensar, dice, y es aquel que tiene escrúpulos, confusión, dudas, inseguridad, pero sin fundamento en cuestiones de menor importancia. En este contexto, dice la acotación debajo de la C, se trataba de un judío convertido que aún era escrupuloso acerca de comer alimentos impuros y de trabajar, dice la Biblia, y de trabajar en sábado. Ahora, letra D. Para que la conciencia del hermano débil no fuera lastimada, dice Pablo, el apóstol Pablo, Pablo mismo, presentó 3 principios de la libertad cristiana. Esto lo miramos la semana anterior, solamente los voy a leer. 3 principios que tienen que ver con la libertad cristiana. Número 1, el cristiano débil debería ser aceptado en el círculo local, en una congregación local, pero no con la idea de involucrarlo en disputas necias sobre sus excesivas dudas. Pablo dice en el capítulo 14, versículo 1 de Romanos 14, 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay un hermano débil en la congregación, ¿verdad? Viene una persona a tu iglesia, ¿verdad? Y acepta a Cristo, o viene de otra congregación, fue educado por algún tiempo en otra iglesia y viene a tu iglesia y aquí se manejan las cosas diferentes, hay otra manera de trabajar, las cosas van saliendo, ahí van, con la ayuda del Señor, pero hay otras ideas y está viendo y dice, y dice, no lo reciban en tu círculo local para empezar a acosarlo y a tratar de señalar sus debilidades y sus inseguridades. Se reciban al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es una opinión, hermano? Una opinión es eso, una opinión nada más, no es un absoluto.
Yo tengo una opinión, mi hija Miriam puede tener una opinión, mi hijo Barak puede tener otra opinión, mi esposa puede tener otra opinión, pero eso son opiniones, son pensamientos, esto es lo que yo pienso, lo que creo, es lo que, este es mi criterio, ¿verdad? Pero no son absolutos, la opinión puede cambiar. Pablo dice, no tengan disputas con el débil, no lo acepten en su congregación para que estén contendiendo sobre opiniones. Yo recuerdo que en la iglesia donde venimos, allá hace muchos años, en Tijuana, había un hermano, yo creo que ya falleció seguramente, que lo recuerdo yo vagamente porque estaba yo muy pequeño, pero siempre se levantaba el hermano y él decía, en algún estudio bíblico, sobre todo los miércoles, decía, se paraba y decía, yo pienso que. El pastor enseñaba algo y él levantaba su mano, se ponía de pie, hasta eso, hermano, muy respetuoso. Se ponía de pie para hablar y el hermano con su Biblia en la mano decía, pastor, dice, yo pienso que. Y siempre empezaba con su frasecita, yo pienso que, como diciendo, esta es mi opinión, esta es mi manera de ver este pasaje. En ocasiones no concordaba con lo que el pastor estaba expresando, en ocasiones concordaba y era sencillamente para reafirmar lo que el pastor estaba diciendo. Pero me llamaba la atención porque decía, yo pienso que, como diciendo, esta es mi opinión. Y si estoy mal, bueno, ahorita me voy a corregir. Y si estoy bien, bueno, esto va a confirmar lo que el pastor está enseñando. Es la propia opinión. Pablo dice, hay débiles que tienen su propia opinión, pero no pienses a acosarlo y a señalarlo y a maltratarlo y a injuriarlo y a hacerlo menos o a menospreciarlo por la opinión que tiene. Bueno, el siguiente punto, hermano, el siguiente principio acerca de la libertad cristiana que Pablo presenta aquí, número 2, es que debe haber mutua tolerancia. Es decir, el cristiano maduro no ha de menospreciar al hermano débil. Así tampoco el hermano débil debe juzgar como pecador al creyente que disfruta del tocino, del jamón y de las carnitas. Había hermanos en la congregación que decían, bueno, había gentiles, por ejemplo, que decían, bueno, pues vamos a hacer carnitas, vamos a matar un cochito. Vamos a matar a un cerdito y hacemos carnitas y lo hacían y lo preparaban y ahí estaban la maciza y todo el mundo haciendo tortillitas, la hermana fulanita y la otra hermana traía el aguacate, la otra traía la verdura, el pico de gallo y ya nada más el cerdito quedó en un recuerdo, ya los demás ya estaban acá. Y invitaban a algunos hermanos y los hermanos, hermano, me da carne, es de res, ¿verdad? No es de cerdo, hermano, esto es pecado. ¿Cómo que están comiendo cerdo? Sí, hermano, pues un cerdito, Dios lo hizo para nuestro provecho. No, pero es pecado, no podemos comer cerdo, hermano. Eso está señalado claramente en la ley de Moisés, que no debemos de comer cerdo. Hermano, por tan sabroso que es el cerdo, ¿qué le pasa? Mire, en Cristo ya oramos, ya dimos gracias, ya Dios santificó los alimentos, ese cerdo ya está limpio, ya está sano. Dice Pablo, no, los que no comen, no juzguen a los que sí, y los que sí, no juzguen a los que no. Debe haber mutua tolerancia. Mencionábamos la semana pasada, ilustraba eso, hermanos, cuando en el sentido de que hay hermanos que no toman café. A mí me gusta mucho el café, estoy dejando de tomarlo últimamente tanto como antes, pero muchos tomamos café y no lo vemos como algo, como pecado. Puede ser hasta cierto punto dañino en exceso, pero yo no lo veo como pecado. Pero hay hermanos que no toman café, unos por cuestión de salud y otros por cuestión, voy a decirlo así, de moral. Es decir, para ellos tienen en su código de conducta, en su moralidad, dicen, no, eso no es correcto porque me daña mi cuerpo y no tomo. Algunos dicen, es pecado no tomar y nadie debería de tomarlo. Si yo voy a la casa de un hermano o vamos a algún restaurante, claro que ahorita en este tiempo no, pero cuando se puede, y vamos a algún restaurante y yo sé que el hermano no toma café porque para él está mal tomar café. Y a mí me gusta mucho el café, yo no voy a pedir un café, porque eso va a dañar la conciencia del hermano o voy a entrar en una disputa. Yo tengo que en ese sentido, tengo que echar mano de este valor moral absoluto que se llama tolerancia. Y Pablo lo está explicando, hermanos. Pablo lo dice en el mismo versículo 3, dice Pablo, el que come no menosprecia al que come, y el que no come sacrificado a los ídolos, pues tampoco juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios recibe tanto a este creyente como a este creyente.
Están echando mano de su libertad cristiana. Si tú no comes, no estés juzgando y mal hablando del que sí lo hace. Y del que sí lo está haciendo, pues no señales al que no lo hace. Habla de tolerancia. El cristiano maduro no ha de menospreciar al hermano débil. Así tampoco el hermano débil debe juzgar como pecador al creyente que disfruta de tocino, jamón y carnitas, le pusimos aquí en la lección. Y número 3, hermanos, cada cristiano es criado del Señor. Es decir, que no tenemos derecho a juzgar a otros como si nosotros fuéramos los amos. Es lo que está diciendo en el versículo 4. ¿Tú quién eres?, le dice Pablo, que juzgas al criado ajeno. ¿Tú por qué te pones a juzgar? A ver, ¿qué posición de autoridad o qué rango tienes tú? ¿O qué superioridad tienes sobre aquel sirviente de tu vecino? Si él cae o permanece, es decir, si él se queda trabajando con su patrón o lo despiden o decide irse a buscar otro, dice, ¿tú qué? ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué murmuras de sus decisiones? Dice, ¿por qué juzgas? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué juzgas? Estoy aquí en el versículo 4, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Dice que juzgas al criado ajeno. ¿Para su propio señor está en pie o para su propio señor cae? Dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si renuncia o no renuncia al trabajo que tiene de su patrón, dice, pues es asunto del patrón y es asunto de él. A ti, en otras palabras, ¿qué te importa? Dice Pablo. Que tienes que andarte metiendo en su vida y criticarlo y juzgarlo y murmurarlo. No es tu pariente, no es tu amigo. Y si aún si fuera, es su propia vida. Si eso sucediera, si renuncia o si lo corren, dice, Dios le va a ayudar para salir adelante con la ayuda del Señor. Como dice la última parte, dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No le va a faltar nada, el Señor le va a dar otro trabajo, el Señor lo va a sostener. Si su patrón es mal patrón, pues ni modo, ahí permanece. Es su decisión. ¿Tú quién eres para estar juzgándolo? En otras palabras, aquí se desprende un principio cristiano respecto a la libertad cristiana. Perdón por ser repetitivo con la palabra. Cada cristiano es criado del Señor y no tenemos derecho a juzgar a otros como si fuéramos nosotros los amos. Que el amo lo juzgue, hermano, no nosotros. La Biblia dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Es decir, en el soportar implica el no criticar al hermano. Y eso es muy común, hermanos. Hay personas que hasta hacen una comida para reunirse, ¿verdad? Y ahí se comen y se almuerzan al pastor, se comen a la esposa del pastor, se almuerzan al diácono, se almuerzan al hermano fulano de tal, y para postrecito se comen al hermano fulano. O al compañero de trabajo, o a la vecina, o al pariente, o al familiar. Pero que no hablen de mi esposa, que no hablen de mi esposo, que no hablen de mis hijos, o de mis papás, o de mi primo, o de mi tía, que no hablen porque ahí sí sacamos las uñas, ¿verdad? Dice Pablo, ¿tú quién eres para criticar? ¿Qué te importa la vida de los demás? Tú ponlos en las manos del Señor y preocúpate por ti mismo. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Punto número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Son 2 puntos únicamente. Vamos al punto 2 y aquí fue donde nos quedamos el domingo anterior. No sé cuánto tiempo me queda. Me quedan 13 minutos, ¿verdad? Voy a tratar de apresurarme. Letra A, vamos a ver, o número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A, ¿qué nos enseña esta bienaventuranza? ¿Cuál? Pues la de Romanos 14:22, que dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Letra A, Pablo no está hablando, hermanos, acerca de aspectos pecaminosos, sino de libertades discrecionales que son regalos de Dios. Miren, Romanos 14:14 dice en la Biblia, Romanos 14:14, yo sé, dijo Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? Lea su Biblia ahí. Que nada es inmundo. Repita conmigo, hermano. Inmundo. Vamos a estar como pasa Sésamo, ¿verdad? A ver, diga, inmundo. Otra vez. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Mira, dice Pablo, tú, hermano, que tú crees
que comer carne sacrificada a los ídolos es pecado, dice Pablo, para nosotros que ya entendimos, que ya el Espíritu de Dios nos ha convencido, y ya conocemos más y hemos madurado, entendemos que un ídolo no es nada, y comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado, para nosotros no es pecado. Pero si tú todavía no has superado eso, y en tu debilidad, tú crees que comer carne sacrificada a los ídolos para ti es pecado, si tú comes, Dios lo cuenta como pecado para ti. Yo sé, dice Pablo, que nada es inmundo. Más en otro pasaje Pablo dijo, los alimentos que ingerimos, oramos al Señor, le damos gracias, y por medio de la oración Dios santifica los alimentos. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo esa visión? Me parece que era en Jope, ¿no? Que en Jope, creo que hay en esa ciudad costera, para ir para que fuera a Cesarea con Cornelio, un centurión romano, un soldado romano, que era gentil obviamente, porque era romano. Y Pedro, como judío, como en su religión judía, no le permitía tener tratos o entrar a la casa de un gentil, era una cosa abominable para ellos. Pero el Señor lo preparó, le dijo, mira Pedro, le vino un lienzo, ¿verdad?, con un montón de alimentos adentro, diversidad de comida, y le dijo, mata y come. Y el atrevido Pedro se atrevió a negar la palabra de Cristo, del Señor. No, le dijo, ¿cómo voy a comer? No. A mí al cuerpo no ha entrado ningún alimento inmundo. Le dijo el Señor, mira Pedro, no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Come. Ah, bueno, dijo. Entonces le entró. Esa enseñanza fue para que entendiera que Cornelio y sus parientes y sus amigos como gentiles no eran abominación a Jehová, que él entra a su casa para hablarles de la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice, pues nada es inmundo en sí mismo. Luego, bueno, estamos en este punto, ¿verdad? Pablo no está hablando acerca de aspectos pecaminosos, hermanos. Si ir al cine o no es al cine está mal, está mal. Si bailar o no bailar está mal, más pecado. No está hablando de si critico o no critico, hermano, ¿qué piensas? Criticar está bien. Es que es crítica constructiva, decían en un trabajo donde estuve. No es crítica, punto, se acabó. No murmuréis, no critiques, dice la Biblia. No está hablando de esos aspectos porque eso ya está claramente delimitado en la palabra del Señor. ¿Voy o no voy a la iglesia? No, tienes que venir. Bueno, ahorita no es voy o no voy, ahorita no venga, ¿verdad? Ahorita es me conecto o no me conecto. No, claro que tiene que conectarse para estar en el culto. Sin embargo, Pablo no se está refiriendo, hermanos, a esos aspectos pecaminosos, sino a libertades discrecionales que Dios nos ha dado como regalos. Versículo 20. Dice, no destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, dijo Pablo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todo está limpio, dijo Pablo. Dice en la, todo es limpio, no te preocupes, come de lo que sea, hermano. No, hermano, porque es pecado. No, hermano, no te preocupes, tú comes, ¿verdad? Pero si no estás convencido, no comas, porque si comes sin estar seguro y convencido, va a ser pecado para ti. Para mí no, dice Pablo. Bueno, la acotación debajo de la letra A dice, el peligro viene, hermanos, cuando esa libertad cristiana es ejercida con egoísmo e insensibilidad por los cristianos maduros. Es decir, las mismas bendiciones pueden tornarse en un perjuicio. No hagas tropezar, dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Continúa diciendo el versículo, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo, dijo Pablo, que el hombre haga tropezar conscientemente a otros con lo que come. Pablo está diciendo, mira hermano, si tú como cristiano maduro sabes que a esta hermanita que está ahí en la iglesia, no, dice Coca-Cola es pecado, hermano, no tome, eso es del mundo. Ese es el pecado líquido. Y un día vamos a tener una comida en la iglesia y la hermana está sentada ahí para comer y en la mesa me pongo enfrente y voy a poner una Coca-Cola allí para que la hermana, ¿verdad?, le hierva la sangre. Dice Pablo, no hagas eso, no hagas tropezar al hermano débil. Entiéndelo. No hagas que por la comida, dice Pablo, por algo tan sencillo fuera como la comida, dice Pablo. No hagas tropezar, dice, no puede ser posible que hagas tropezar, contristar o tropezar, hacer caer en la vida cristiana a un hermano débil por la comida.
Si para él es pecado comer carne y no te critica, pero te ve a ti comer carne sacrificada a los ídolos, en otras palabras, te ve haciendo algunas cosas que no es pecado, pero para él sí, pues nada más ten cuidado de que cuando lo hagas no estés frente a él. Es lo que está diciendo Pablo. El peligro viene cuando esa libertad cristiana es ejercida con egoísmo. Una cosa es decir, está bien, Señor, me voy a abstener porque el hermano piensa que está mal, ¿verdad? No lo voy a hacer, no voy a comer ahí, o no lo voy a invitar, entonces, ¿verdad? Yo nada más me quedo con mi familia, ¿verdad? Y comemos bien carnitas. Pero no entres en contienda con el hermano, ¿no? Para que no lo hagas caer, porque lo que es una bendición, lo que Dios te ha dado, pues no lo debes usar para maldición. Letra B, dice la Biblia, bueno, no la Biblia, la lección, claramente entendemos que en el versículo 22, que el versículo 22 va dirigido directamente al cristiano maduro, que aprecia y entiende su libertad cristiana. El versículo 22. Lean conmigo, hermanos, ahí desde su casa, en voz alta. Lean conmigo. Estamos en Romanos 14, 22. Voy a entrar a la parte final. 14, 22 de Romanos dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, que tu fe se manifiesta genuina y sinceramente ante Dios. Porque el hermano débil no va a apreciar que tienes una sinceridad de fe. Tenla ante Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Letra C, podemos tener una absoluta libertad de comer toda clase de alimentos, sabiendo que Dios nos los ha dado para ser recibidos con acción de gracias. Y eso es lo que hacemos todos los días, ¿verdad, hermanos? Le damos gracias a Dios. ¿Sí o no? Sí. Le damos gracias a Dios. Lo que es alimento, ¿verdad? ¿Que es golosina? Pues no, porque no nos alimenta. Pero el alimento que nos nutre en nuestro cuerpo, le damos gracias a Dios. Señor, gracias por este panecito, gracias por esta tortita, gracias por este burrito, gracias por este caldito, gracias, Señor, porque este vasito de leche me va a quedar muy bien en la noche, ¿verdad? Gracias porque, aunque tenemos quizás, hermanos, racionada la comida hoy en día por esta enfermedad, no media racionada, y ellos, no le comas tanto, dice la señora, porque mañana que vamos a desayunar, y muérdele poquito, y esa conchita la vamos a moler entre todos. Y ahí estamos como en la última cena, ¿no? Un poquito cada quien. Y lo comemos con acción de gracias. Le damos gracias a Dios. Bueno, el punto es a lo que voy. Podemos tener una absoluta libertad, hermanos, de comer toda clase de alimentos sabiendo que Dios lo ha dado para ser recibidos con acción de gracias. Pero no deberíamos exhibir innecesariamente esa libertad ante los hermanos débiles. Es mucho mejor ejercer esa libertad cristiana en privado, cuando nadie pueda ser ofendido en su conciencia. Mire, vamos a buscar algunos versículos en la palabra del Señor. Vamos a buscar 1 Timoteo 4:4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timoteo 4:4. Dice la Escritura, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice, hermanos? Es que es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sabe qué está hablando de alimento? De alimento. Todo lo que Dios creó es para nuestro sostenimiento, en la providencia divina, Dios nos alimenta. No es pecado. Yo respeto a los hermanos que son vegetarianos, pero yo creo que debemos de comer carnita también. Pablo dice, come carnita, si quieres comer legumbres está bien, pero come carne también, no está mal. No está mal. Todo, porque nada es de desecharse. Nada es de desecharse, dice la palabra de Dios. En el capítulo 14, si volvemos a Romanos capítulo 14, dice el apóstol Pablo, Romanos 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, pues ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Versículo 17. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua
edificación. Bueno, letra D, hermanos, porque se nos viene el tiempo encima. Letra D. Cuando por una fe sincera y un correcto entendimiento de las Escrituras se tiene una convicción, es decir, cuando usted, hermano, por leer la Biblia, por orar, por escuchar predicación, el Espíritu de Dios le impulsa a que usted tenga convicciones, de que usted esté convencido de una verdad, de una situación en la vida. Dice, cuando por una fe sincera y un correcto entendimiento de las Escrituras se tiene una convicción delante del Señor, en el sentido de que una costumbre o una práctica o una actividad es buena, no deberíamos atrevernos a denunciarla como pecaminosa. Dice el versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Dónde dice en la Biblia, hermanos, que debemos tener campamentos cristianos las iglesias? No hay ningún versículo. Pero es algo bueno para una congregación. Así que no es pecado que una iglesia vaya a un campamento. Amén. No es pecado. Yo estoy convencido como pastor que una iglesia debe tener cierto compañerismo fuera del templo, por ejemplo, irnos a un campamento en determinada época del año, ¿verdad? Donde se presta para ello el clima, ¿no? Y prepararnos, si no es un campamento, tener cultos debajo de un árbol, en una capillita, ¿verdad? 2, 3, 4 días o una semana, campamento de una semana, ¿verdad? Y allí sin quejarnos de que pues, el cuarto no tenía aire, nada, es bueno. ¿Dónde dice la Biblia que las iglesias tenemos que organizar conferencias bíblicas cada cierto tiempo del año? No lo dice. Pero estamos convencidos, los predicadores y los que dirigimos, presidimos y gobernamos las iglesias, estamos convencidos que eso no es pecaminoso, que es algo bueno. ¿Por qué? Porque se adora al Señor, se predica la palabra del Señor, le damos alimento espiritual a nuestras congregaciones con otros predicadores, ¿verdad? Y vienen a reforzar lo que se ha estado enseñando, y eso es bueno. Estamos convencidos de eso, no podemos denunciar que eso es pecado. ¿Dónde dice en la Biblia que una iglesia debe tener escuela dominical? No lo dice la Biblia, pero es bueno tener escuela dominical. Algunos dicen, no, es que la escuela dominical no es bíblica, pero enseñan la Biblia y le cambian el nombre y le llaman de otro nombre, ¿verdad? Escuela de la palabra de Dios. O meditación de la palabra, o clases bíblicas. Finalmente es cuestión de semántica, pues cambiar una palabra por otra, una frase, pero la finalidad es la misma. Enseñar palabra del Señor a la congregación. Cuando por una fe sincera y un correcto entendimiento de las Escrituras se tiene una convicción delante del Señor, en el sentido de que una costumbre, una práctica, una actividad es buena, no deberíamos atrevernos a denunciarla como pecaminosa, estamos convencidos. Asimismo, no debemos permitir que nuestra propia conciencia nos condene por ejercer nuestra libertad cristiana. Puede ser que alguien se dañe, se lastime, o puede ser que alguien no se lastime, hermano, pero alguien nos critique y nos juzgue porque estamos haciendo algo que es algo que tenemos una convicción. Pues que no le importe, si usted está bien con Dios y que la gente diga lo que diga. Que la gente, miren, hermano, si uno hace las cosas bien, la gente habla. Si uno hace las cosas mal, la gente habla. Bueno, pues dígase uno, pues yo voy a hacer lo que Cristo me indique, en base a las convicciones que yo tenga, y que la gente, mire, que venga, mire, me rebota, que le rebote. Mientras uno esté aprobando lo que Dios le diga a uno, lo que tiene que hacer, eso es suficiente. Eso es muy diferente a estar uno sujeto o sumiso a la terquedad o a la obstinación de uno o dos personas que no quieran, que quieran aceptar la vida que uno lleva o las decisiones que uno toma. Eso es diferente. Bueno, y termino con la letra de, hermanos. La dicha y la bendición viene cuando ejercemos la libertad correctamente, esa libertad cristiana que Dios nos ha dado, sin ofender conciencias débiles. El que evita hacer tropezar a otros, ese es el bienaventurado. Ya leímos el versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, sin sacrificar nuestras propias convicciones que Dios nos ha dado.
Conclusión, es bueno vivir en pleno goce de la libertad cristiana, no siendo encadenados por dudas y escrúpulos injustificados y sin sentido de otros. Pero es mejor ceder a los propios y legítimos derechos y no tener que lamentarnos después por ofender a hermanos débiles. Así que aquí terminamos nuestra lección de la escuela dominical. Dice Pablo, no dudes, si tú tienes una convicción, no cedas a ella. Pero si tú sabes que hay una situación que es cuestión de debilidad de un hermano y tú tienes el derecho de algunas cosas como cristiano, pero está en tu decisión ejercer tu derecho de la libertad cristiana, y si lo haces, aquel hermano se va a ofender. Bueno, ten cuidado, mejor que no te vea el hermano o te abstienes, porque si tú tienes el derecho de ejercer la libertad cristiana, dice Pablo, pero hay un hermano débil que no lo va a ver bien, dice, bueno, si tienes el derecho y lo puedes hacer, ¿verdad?, por amor al hermano, en lo que se convence al hermano, pues abstente, o hazlo de una manera privada, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, hay un versículo para memorizar, hermanos, para la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Es muy cortito, ¿verdad? Se los quisiera preguntar de alguna manera y estoy viendo la forma en cómo me pueden decir el versículo de memoria. Así que, en honor a la honestidad, les voy a preguntar el versículo, pero yo no me voy a dar cuenta en el momento, pero ahí Barak, que está atrás en la computadora, me va a decir, apréndaselo de memoria y lo escribe en el chat de memoria cuando lo pregunte, pero en honor a la honestidad, ¿verdad? No viendo la Biblia a un lado, un ojo acá y otro escribiéndole. Toma su celular o su computadora, lo escribe de memoria y va a aparecer su nombre. Me van a decir, bueno, aquí el hermano, la hermana dijo, escribió el versículo de memoria, ¿verdad? No digan, yo lo aprendí, pastor, pero no lo escriban, no tienen que escribirlo. Entonces eso vamos a hacerlo la siguiente semana con el favor del Señor y confiando en su honestidad y en la sinceridad de nuestro ser. El pasaje es muy cortito, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es la segunda parte del versículo 22, Romanos 14, 22b, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Ok? Versículo para memorizar, si Dios lo permite, la siguiente semana. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias por su paciencia. El tiempo, 6 minutos después de las 10.